Bienvenidos estudiantes a esta videocápsula de aprendizaje focalizada en los diseños de investigación. En este capítulo vamos a revisar la clasificación de los diseños desde la perspectiva de intervención o no de los investigadores. En este contexto vamos a revisar entonces los estudios observacionales. El diseño en una investigación científica es una estrategia que nos ayuda a resolver la pregunta de investigación. Entonces, el orden es primero la formulación de una pregunta de investigación y luego, de acuerdo a lo que queremos responder, se realiza el enfoque de ciertos diseños o de otros. Es decir, tenemos que seleccionar el mejor diseño que nos ayude a responder una pregunta y a veces pueden competir entre dos diseños que podrían ser igualmente correctos de aplicar. Entonces es una decisión desde el punto de vista metodológico. Los tipos de estudio se clasifican de acuerdo a si hay una intervención por parte del investigador o no. Una intervención se refiere, por ejemplo, a la aplicación de una terapia. Realizar una medición no es considerado una intervención, sino simplemente estar levantando información. Cuando nosotros solamente realizamos mediciones y no aplicamos ningún tipo de terapia, entonces emergen los estudios de tipo observacional. Dentro de este mundo de estudios observacionales, o también llamados a veces estudios no experimentales, están los estudios de tipo descriptivo y los estudios de tipo analítico. Dentro del mundo de los estudios descriptivos están el reporte de casos, la serie de casos, los estudios de tipo transversal, los estudios poblacionales y las revisiones. Y dentro de los estudios analíticos podemos encontrar los estudios de casos y controles y los estudios de tipo cohorte. Veamos entonces, vamos allá a los estudios observacionales. Y aquí formalizamos entonces la diferenciación respecto de los estudios experimentales, ¿cierto? Bien, revisemos entonces los estudios de tipo descriptivo. Los primeros, el reporte de casos, se refiere a precisamente describir algún cuadro clínico que resulte a veces diferencial o diferente de otros casos y podemos reportar entonces estudios clínicos de 1 a 10 casos, entonces estaría clasificado como un reporte de casos. Entonces, ¿para qué sirve este tipo de estudio? Si bien tiene limitada evidencia, nos ayuda al conocimiento de la historia natural de alguna enfermedad o al reporte del inicio de alguna nueva enfermedad. Piensen ustedes, por ejemplo, en la situación de los primeros casos de COVID-19, estos debieron haber sido informados inicialmente como un reporte de casos, ¿ya? Y cuando ya se van sumando más casos, entonces aparece, digamos, un poco más o menos el mismo diseño, pero ya cambia el nombre y se llaman series de casos, solamente por la cantidad de casos reportados. Entonces, la serie de casos, solamente por agregar más casos, tiene un poquito de más evidencia que la anterior. Son más o menos subjetivos, ¿cierto? Porque no podemos estarlo comparando con alguna otra enfermedad. Sin embargo, aparecen situaciones particulares que requieren de su observación, tal como fue el inicio del COVID-19. Luego, cuando se empiezan a observar más casos en una población, entonces podemos enfrentar un estudio de corte transversal. Situamos entonces el fenómeno observado en una población y básicamente contamos cuántos casos están
sucediendo en esa población. Este tipo de estudios son rápidos, son económicos, porque están centrados en un desenlace, pero también se pueden estudiar otros desenlaces o enfermedades al mismo tiempo. Un ejemplo clásico de los estudios de tipo de corte transversal, o también llamados estudios transversales, es que nos ayudan a determinar la prevalencia. Entonces, dicho sea de paso, la prevalencia consiste en ese tipo de estudios que se dedican a contar cuántos casos hay en una población. Entonces, la prevalencia es nada más que la proporción de casos de una enfermedad determinada. Entonces, si bien no nos ayudan a establecer, digamos, una línea entre la causa y la consecuencia, sí ayudan a hacer las primeras hipótesis cuando tenemos una enfermedad, ¿ya? No sé, eso quiere decir que no nos ayudan a establecer una relación causal, ya que la medición la estamos realizando solo en un momento del tiempo. O sea, hacemos una sola medición. Los estudios poblacionales nos ayudan a comparar cuánta carga hay de enfermedad, o sea, la frecuencia o prevalencia entre diferentes grupos o poblaciones, ¿cierto?, en un mismo periodo, o comparar la población respecto a distintos periodos de tiempo. Este tipo de estudios entonces levanta un dato que no es a nivel individual, sino a nivel poblacional, y compara, por ejemplo, la proporción de casos de cáncer entre regiones a lo largo del tiempo. Ese sería un buen ejemplo de un estudio de tipo poblacional, ¿ya? Pero tampoco nos ayuda a estudiar la relación entre la causa y la consecuencia, o sea, la exposición y la enfermedad. Luego tenemos los estudios de tipo revisiones. Las revisiones son un diseño, digamos, especial, porque nos ayuda a resumir toda la información que hay respecto a un tema. Para los estudios de tipo revisión es necesario, sí, decidir cuál tema va a resumir y en qué población específica. La idea es que reúne toda esa información entonces, y hay métodos específicos para las revisiones para poder resumir y sintetizar toda esa información. Entonces, cuando uno está iniciando una investigación, encontrar una revisión ya realizada por otro equipo de investigación, entonces es algo maravilloso porque alguien ya hizo el resumen por ustedes. Dentro de las revisiones tenemos las revisiones narrativas o las sistemáticas. Las revisiones narrativas consisten en el resumen de la información, pero cuyos métodos no están tan bien delimitados, ya son más bien de alguna forma no tan exactas, ¿ya? A diferencia de las revisiones sistemáticas, que tienen una guía explícita y declarada para poder realizar ese resumen de la información, ¿ya? Y también tenemos que explicitar entonces cómo se realizó la búsqueda de los artículos, cómo se resumió y etc. Por eso es sistemática, ya que tiene pasos claramente definidos, ¿ya? Sin embargo, tanto las revisiones narrativas como sistemáticas son un buen aporte al proceso de la investigación, ya que nos proveen un resumen, una perspectiva que le da soporte a la investigación que esté proponiendo. También podemos mencionar que las revisiones sistemáticas pueden ser solamente cualitativas, o sea, se describen los resultados, o también pueden agregar un aspecto cuantitativo cuando se acompañan de un metaanálisis, o sea, un resumen estadístico. Luego tenemos los estudios observacionales de tipo analítico. Y en este grupo encontramos los estudios de casos y controles y los estudios de cohorte.
¿Qué es un estudio de caso y control? Un caso es definido como el conjunto de individuos que presenta la enfermedad que estamos estudiando. Y los controles son quienes no presentan la enfermedad que estamos estudiando. La idea de este tipo de estudios es estudiar, por ejemplo, la presencia de algún factor de riesgo o factor protector y observar o medir, ¿cierto?, cuál es la presencia de ese factor de riesgo o factor protector y compararlo entre el grupo que presenta la enfermedad respecto de quienes no la presentan. Luego, en el estudio de cohortes, se parte de un grupo de individuos y ninguno de ellos presenta la enfermedad. Entonces nosotros comenzamos a estudiar aquel factor que es llamado factor de exposición, que puede resultar, según lo que estudiemos, como un factor de riesgo o un factor protector de la enfermedad, y entonces se realiza un seguimiento de esta población para observar quiénes presentan la enfermedad y quiénes no. Si bien es similar la idea que está detrás de los estudios de tipo caso y control y en los estudios de cohorte, la diferencia es muy importante, porque en el caso de los estudios de casos y controles tenemos un conjunto de individuos y vamos a analizar de forma retrospectiva, es decir, vamos a ir hacia atrás en el tiempo para ver la presencia o ausencia de ciertos factores. En cambio, en el estudio de cohortes, nosotros seguimos un conjunto de individuos y vamos a observar de aquí al futuro si se presenta o no la enfermedad. Entonces ya esto incluye un costo adicional en el diseño del tipo de estudio. Bien, entonces ahí tenemos algunas ideas que nos ayudan a formalizar los diseños de casos y controles o los de cohorte. Con estas características podemos decir que los estudios de casos y controles nos ayudan a estudiar enfermedades que pueden ser poco frecuentes. Entonces vemos qué tipo de factores de riesgo hay en una población o en otra. Este tipo de estudios son mucho más rápidos de realizar que un estudio de cohorte, ya que no tenemos que realizar el seguimiento de los participantes del estudio. Y además nos pueden ayudar a generar hipótesis de investigación sobre la asociación de una enfermedad y algún factor. Pero claramente no podemos estudiar tantas enfermedades al mismo tiempo, sino que solo se debe estudiar una variable de desenlace, o sea, una enfermedad. Y dado que estamos estudiando algo que ya pasó, pueden haber algunos sesgos, ¿cierto? Como errores propios de este tipo de estudio de diversa índole. A veces situados en el sesgo que se le llama sesgo del recuerdo, que es un tipo de sesgo de medición, ya que podríamos preguntarle a las personas que presentan la enfermedad si, por ejemplo, estuvo estresado o no hace 2 semanas atrás y que podría haber ayudado a la causa de la enfermedad. Entonces, claramente, si preguntamos hacia atrás en el tiempo, las personas pueden no recordar tan bien cómo fueron entonces los acontecimientos. Entonces, esa es una limitación importante, dependiendo, por supuesto, de cuál es el factor de riesgo que estamos estudiando y cuál es la enfermedad. En esta figura podemos observar el resumen de los estudios de casos y control. Entonces, tenemos un conjunto de individuos que presentan la enfermedad y ellos son los casos. Y los controles son aquellos que
no presentan la enfermedad y vamos a realizar una medición de tipo retrospectiva, es decir, vamos a retroceder en el tiempo respecto a la encuesta y las preguntas que queramos explorar de la presencia o ausencia de ciertos factores. Por otro lado, entonces, en el estudio de cohorte son mucho más caros porque tenemos que realizar el seguimiento de una población. Entonces, el seguimiento puede ser de un conjunto de individuos que presentan ciertos factores, es decir, factores de exposición que pueden resultar de riesgo para el desarrollo de enfermedades. Entonces se pueden estudiar distintas enfermedades al mismo tiempo, ¿no? Y esta figura nos ayuda a entender que en el presente, cuando se invita a participar a las personas, no presentan la enfermedad, sino que es algo que se va a presentar en el futuro. Y luego lo que vamos a realizar como análisis es la relación entre la presencia de algún factor de exposición y cuántas personas en el futuro se enfermaron o no. Por supuesto, con relaciones de tipo estadística basada en la probabilidad, ya que sabemos que no necesariamente por presentar un factor de exposición esto va a determinar una enfermedad, sino que con este tipo de estudios nosotros realizamos un acercamiento basado en la probabilidad de enfermar. Bien, en esta cápsula entonces hemos revisado los diseños de tipo observacional que pueden ser descriptivos o analíticos y hemos revisado las características de cada uno de ellos. En esta figura, en esta tabla, podemos ver el orden del nivel de evidencia de los distintos tipos de estudio, siendo la revisión sistemática considerada como la de mejor evidencia, o sea, ese sería evidencia tipo 1. ¿Ya? Los ensayos clínicos también son considerados de evidencia tipo 1 como de mayor nivel de evidencia. Y luego ya puede ser con las letras de dentro de los de alta evidencia, la mejor sería 1A y así sucesivamente. ¿Ya? Son solamente algunos criterios de referencia respecto a lo que puedan aportar estos distintos tipos de estudio dependiendo del diseño. Esto no quiere decir que un estudio sea menos o más importante que otro, ya que todos van aportando con distinto nivel de evidencia a el estudio o el conocimiento de un fenómeno o alguna enfermedad. Bien, entonces hemos revisado los diseños de tipo observacional. Nos vemos en el próximo capítulo.